¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Alfredo Lecona y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. A 2 años de haber rendido protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que presentó hoy un informe con tonos optimistas donde destacó la austeridad, el combate a la corrupción, la atención a los más pobres y el descarte de las políticas neoliberales. Aunque su gestión ha sido muy criticada por organizaciones de la sociedad civil y académicos, las encuestas arrojan otros datos y su aprobación repunta. ¿Cómo evalúa la mesa este primer tercio de mandato? En dos años la relación entre el Ejecutivo Federal y los grupos empresariales ha tenido varios momentos de tensión. Pero uno de los logros es el acuerdo para realizar 68 grandes proyectos de inversión con inversión pública y privada. ¿Dónde se está poniendo el dinero y qué resultados se esperan? Y ayer, el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, habló sobre México. Advirtió que el número de muertes y contagios de COVID-19 son un indicador preocupante que requiere ser atendido con seriedad. ¿Fue un mensaje para todos, como dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, o llevó dedicatoria? Estos son los temas de esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Hace 2 años, el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Esta tarde, desde Palacio Nacional, el mandatario rindió un nuevo informe con motivo de sus 2 años de gobierno. Hablo de la austeridad, del incremento al salario mínimo, del combate a la corrupción y del alcance de los programas sociales de su gobierno. Dijo que de los 100 compromisos presentados al inicio de su gestión, ha cumplido 97. También habló de las grandes obras de infraestructura que impulsa su gobierno y de una reducción de los índices delictivos con excepción, según dijo el mismo presidente, del homicidio doloso, el feminicidio y la extorsión. El 1 de diciembre de 2019 había prometido que en un año, o sea, hoy, quedarían sentadas las bases del proyecto llamado Cuarta Transformación. En el panorama, en ese entonces, pues ni remotamente aparecía la posibilidad de una pandemia que ha causado más de 1 millón de contagios y 106,000 lamentables muertes. Hoy, al hablar del coronavirus, el presidente defendió las estrategias de su gobierno, a las que definió como no convencionales. Dijo que enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra los contagios, y que la mejor receta para hacerlo fue desechar las políticas neoliberales. Como en sus informes previos, los programas sociales ocuparon un lugar preponderante, desde luego. Dijo también que para sobrellevar la crisis, la cifra récord de remesas recibidas, que definió como un milagro social, también fue muy importante. El presidente dijo también que prueba de que las medidas de su gobierno han funcionado es que el consumo no ha disminuido y que la economía crece nuevamente. Para marzo, el presidente espera que se habrán recuperado los 20 millones de empleos formales perdidos. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Albert. A todos y todos, saludos. Saludos de vuelta. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿De festejo? Bien, muy bien, y con una aclaración, no se perdieron los 20 millones de empleos, se perdió 1 millón de empleos y para marzo se regresará de los 19 a los 20 millones de empleos registrados en el IMSS. ¿Habrá tiempo de debatirlo en esta mesa precisamente? No es de debate, son hechos, son datos. Está muy bien. 33 millones de personas desempleadas. Buenas noches, Estefanía, bienvenida. Buenas noches, yo sí estoy muy feliz. 1 de diciembre, ¿cómo no? Bienvenida. Y Martín Vivanco, académico y abogado. Buenas noches, mi querido Martín. No escucho a Martín Vivanco, pero ahorita regresamos con él. Bueno. ¿Qué te parece? Empezamos contigo, mi querido Alex, justo Bueno. para entrémosle, si quieres, por el lado de los empleos y desde luego en general, ¿tú cómo viste lo que el presidente López Obrador rindió en su informe esta tarde? Sí, te lo digo porque 20 millones es el total de empleos prácticamente que están registrados formalmente en el IMSS. Yo vi muy bien el informe, fueron 45 minutos de discurso en donde no hubo mucha retórica y en cambio sí hubo muchos datos y muchos informes de avances. La verdad es que es ilustrativo que en el año más difícil, el 62%, según la encuesta de encuestas de Oráculos, pues tenga el respaldo popular, cuenta con el respaldo. Encuestas del propio gobierno te hablan de 7 de cada 10. Yo diría que tenemos al mejor gobernante de los últimos 80 años para la crisis económica y sanitaria, pues más compleja, más difícil en nuestra historia moderna. Y luego como que ya nos hemos acostumbrado a la impronta del gobierno de la Cuarta Transformación y perdemos la memoria de dónde venimos. Pero la tradición del presidencialismo mexicano pues estuvo plagada de represores, de corruptos, de personas desprendidas de la realidad, de represores como
Díaz Ordaz, como Echeverría, corruptos como Salinas, como Miguel Alemán, desprendidos de la realidad como Ernesto Zedillo o Vicente Fox, o quienes cumplían las tres características como los últimos dos presidentes, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Creo que sí destaco de todos estos 2 años de gobierno la política social, una frase del presidente: el dinero que antes se robaban ahora les llega a los de abajo. Y también esta nueva forma de gobernar, más honesta, más austera. Los gobernantes caminan en las calles sin parafernalias, sin derroches, sin prepotencia. Ya no están en las nóminas de los cárteles como estaba Genaro García Luna con Felipe Calderón, ni perpetran estafas como Odebrecht y estafa maestra. Yo creo que el hecho de que el país se haya librado de esa clase gobernante ya es un avance por sí solo, pero ahora lo importante es derrumbar ponerle un alto a esas inercias y sí profundizar la transformación, pero hoy por hoy considero, después de escuchar el informe de gobierno del presidente, que las bases ya están asentadas. Martín Vivanco, ¿las bases están asentadas? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Sí. Es que no escuché lo que dijo Alejandro, me imagino que todo está perfecto y que vamos rumbo a Dinamarca, ¿no? Bueno, algo muy parecido. Empieza con tu perspectiva particular. No, son simplemente okay. Mucho mejor que con el PRI. Sí, seguro Dinamarca. En el PRI, en el López Obrador, ¿no? Es algo muy parecido. Mucho A ver, si les mejor que parece, con el PRI, escuchemos por favor a Martín Vivanco, porque si se enciman las voces no nos escucha la audiencia. Por favor, Martín. A ver, o sea, si están puestas o no las bases, pues, a ver, normalmente en los 2 primeros años de gobierno suelen ser los más productivos. Después ya en el tercero y en el cuarto, en el tercero pues siempre hay elecciones intermedias, que son un referendo o un plebiscito sobre el gobierno en turno. Eso va a pasar en el 21, y ya después empieza la campaña del 24. Entonces, pues lo que se hizo hasta ahorita, se hizo. El informe, pues fue una mañanera grandota. Se alcancé a escuchar lo que dijo Alejandro. Coincido en que qué bueno que fue corto. Y a mí más en todos los rubros, obviamente hay datos que contradicen, que dicen otras cosas, etcétera, de los programas sociales que yo celebraría en algún momento si pues, efectivamente le están llegando a todas las personas, pero, o sea, he visto datos que dicen lo contrario. Pero sí es muy interesante lo que decía la nota antes sobre cómo llegamos a estos 2 años en medio de una crisis económica, en medio de una crisis de salud, en medio de todos estos contextos, con un presidente del 60%. Y en eso sí le tengo que reconocer que López Obrador hizo algo que no había hecho hace mucho un gobernante en México, yo creo que desde Lázaro Cárdenas, ¿no? Que es esta identificación que tiene con los sentimientos de México, porque nadie lo conoce mejor que él, eso es un hecho, y que el pueblo de México todavía le sigue dando esa confianza porque le habla emocionalmente a un pueblo que quiere ser escuchado también emocionalmente. Y creo que en el diagnóstico que hemos hecho muchas veces, yo también lo he hecho, de nada más fijarnos en los hechos de la realidad material, ¿no? Porque, insisto, hay cosas que contradicen lo que dice el presidente hoy en su informe, por ejemplo, por eso ya lo hemos debatido hasta el cansancio. Lo que yo creo que debemos empezar a pensar es cómo se llega a una popularidad de tanto. Y yo sí creo que va por esta política de escucha, este acercamiento que tiene con la gente, que es innegable, y también el pulso que le dio estar 18 años recorriendo cada municipio del país. Si no empezamos a entender eso, ahorita 2 años de gobierno, y nada más seguimos con la crítica pura y dura de los hechos, no estamos hablando el lenguaje, ya no del presidente o de Morena, no estamos hablando el lenguaje de la mayoría de los mexicanos. Y creo que hacia allá deben ir las baterías de reflexión, ¿no? Porque nos seguimos preguntando qué es lo que pasó en el pasado, si estábamos mejor o peor. Estábamos peor en muchos sentidos. Ahorita se está destruyendo muchísimas cosas que servían, pero, sí, pues, o sea, los casos que vemos son desastrosos. Ahora, creo que para allá va la reflexión y yo me quedaría con eso. Ok, Ana Villagrán, ¿tú cómo estás viendo? ¿Cuál es tu evaluación? Me imagino que es muy contrastante a lo que nos dice Alejandro Encina. Sí, no, hoy debí vestirme de negro, porque hoy murió la posibilidad de escuchar a un presidente que nos hable con la verdad. ¿De qué sirve que, como Alejandro señale, que nos presente cifras si son cifras mentirosas, si son cifras manipuladas, cuando hace contrastes totales de un segmento de apenas 2 años de gobierno, de 23 meses de estos desastres? ¿De qué sirve que estén consolidando la cuarta transformación cuando están destruyendo al país?
El presidente en el discurso se atreve a hablarnos del índice del bienestar y que ya no estamos midiendo, ya no estamos siendo medidos en el PIB, es decir, en un índice imaginario del presidente. Dice que los apoyos directos, pero no le consta que la gente esté recibiendo esos apoyos directos, eso solo existe en el papel. Minimizó el feminicidio cuando en el 2020 hubo 750 asesinatos de mujeres. Se atrevió a hablar de la cultura de la... A ver, perdón, Estefanía, si podemos escuchar a Ana y ahorita ya te va a ser tu turno, Se por favor. atrevió a hablar de la cultura de la paz cuando contrastaba los números de Calderón y de Peña Nieto con solo 2 años de su gobierno, cuando en el 2020 ya hubo 45 masacres en el país y hay 65,000 víctimas de homicidios dolosos. Somos el primer lugar con el personal de salud fallecidos por COVID. El sistema de salud aún no somos Dinamarca y eso el presidente no lo mencionó, que él lo había prometido. En abril de este año prometió 2 millones de empleos formales que se iban a crear en 9 meses, no se han cumplido. Tampoco hubo apoyo para las MIPYMES. México es el 4º país con más fallecimientos y tenemos la tasa de letalidad 4 veces mayor al promedio mundial. 4 veces mundial. El INEGI reportó una caída del 8.6% del PIB nacional y hay 1 millón de negocios formales e informales cerrados en el 2020. Todas estas cifras el presidente no las mencionó, tampoco mencionó que en el Banjico nos dijo que 850,000 empleos formales se han perdido y que 33 millones de personas están desempleadas hoy. De esos 33 millones, quizá muchos de ellos votaron por López Obrador. Hay 10 millones de mexicanos que pasarán a nivel de pobreza a pobreza extrema, pero esto no apareció en el informe del presidente porque para él todo está de maravilla. Se atrevió a hablar de un amor fraternal cuando en las mañaneras todos los días hemos escuchado cómo destruye por lo menos a uno de sus enemigos imaginarios. Sí. Eso no es tener amor fraternal. Es decir, me falta el tiempo para decir todas las cosas que el presidente no mencionó en las mentiras que escuchamos en su segundo informe presidencial. Además, no dio el pésame por tantos muertos, o sea, por su culpa. De verdad es increíble. Estamos de luto, francamente. Estefanía Veloz, me imagino que una opinión radicalmente opuesta a la que nos acaba de dar Ana Villagrán. ¿Qué decir de esto que el presidente también dice que son 97 de los 100 compromisos cumplidos, ¿no? Yo como que viendo nada más así a vuelo de pájaro, pues no me suena que son 97. ¿Pero qué opinas tú? A ver, a palabras del PAN, oídos sordos, y creo que el pueblo también está haciendo oídos sordos porque se ve en el nivel de aprobación del presidente y también en el nivel de intención del voto del partido que el presidente que lo llevó a la presidencia. Y creo que eso todavía no le cae el 20 a la oposición. Y así han ido creando su discurso que verdaderamente no tiene mucho sentido porque se han ido creando sus cifras que tampoco pueden comprobar. Y sí, la verdad es que Ana cuestionaba si llegaban los apoyos y parece que a 70% de la población le están llegando, de los hogares le están llegando apoyos directos. 11 millones de estudiantes con becas o de jóvenes con becas. Sin duda una política social ambiciosa que se transforma también y que creo que tiene que ver y que se ve también en este informe, con el tema de la confianza en la voluntad política y recobrar lo que es el poder político con buenos ojos, y eso se ve y se está viendo en el pueblo, y creo que también tiene que ver con el proceso de recaudación histórica de SAT que no había existido y que tiene que ver con la confianza, estos acuerdos que están dándose con el sector privado que no se habían visto antes, la recuperación de los empleos, que vamos ya en 500, por lo menos en 500,000 de empleos recuperados del 1,000,000 que se perdieron y que efectivamente se piensa que en marzo ya sean los 20 millones de empleos o formales. Ya yo creo que yo me quedaría con que también hablando del tema de los delitos, la disminución de los delitos del fuero federal del 30%, que es muy importante, pero con el mensaje del presidente de que es claro que la gente ya se dio cuenta que el pacto con las oligarquías, el pacto de corrupción ya no existe, que está desquebrajado y que lo que se está construyendo es confianza y se ve en los números, en las cifras, en los datos, confianza del consumidor, confianza en el combate a la corrupción, confianza en las instituciones, confianza en el gobierno federal, algo que no habíamos visto nunca y que les duele a la oposición que llegamos a los 2 años con la misma confianza que se ha venido construyendo, que efectivamente no tiene que ver solamente con cifras y con datos, que creo que la gente se dio cuenta que caímos en muy buenas manos en una pandemia como esta, en la que se pensó salvar primero a quien más necesitaba que a las empresas y que a los poderosos y que a la oligarquía. A mí me parece que con eso nos quedamos. Sí. Y el mensaje del presidente fue corto porque además es un presidente que rinde cuentas todos los días y que no va a llegar a ningún lado de la oposición mintiendo con cifras y con datos, y que si están muy interesados en que se digan estas cosas, pues
tienen la mañanera para preguntar y para dar sus cifras alternas todos los días. No es como en el pasado, en el que tenías una vez al año para ver al presidente y preguntarle y cuestionarle. Aquí el presidente se pone todos los días. Y yo terminaría con lo que decía Ana, sí, que parece que el presidente no reconoce lo que pasa en la oposición. Al contrario, el presidente abrió la mañanera, abrió el informe diciendo que tiene opositores, que hay oposición, pero que construyan su camino, porque hoy lo que hay es confianza. Y creo que es un gran reconocimiento, es un presidente demócrata que reconoce que hay contrapesos, pero que si los contrapesos no son reconocidos por el pueblo porque son los mismos, pues ya es su problema, ¿no? Ya no es el del presidente. Martín Vivanco, levantaste la mano, por favor, tenemos 30 segundos. Sí, es que ya cuando entran a datos, pues que, a ver, o sea, si vemos la violencia comparada con el año pasado, sí ha aumentado, esos son datos del propio gobierno. Si vemos la economía de 2018, 2019 y 2020 durante el gobierno de López Obrador, ha decrecido, no solamente por la pandemia, un año antes también. Si vemos los números de corrupción, ahí pues solamente hay percepción, yo creo que esa sí ha bajado, porque no tenemos números confiables. O sea, si nos vamos número por, o sea, rubro por rubro, sí hay datos que niegan lo que dice el presidente, pero que no devienen de otras fuentes, están en su propio gobierno. Y de la pandemia, ahí sí, son más de 100,000 muertos y hay un superregistro, o sea, a lo mejor estamos hablando de 300,000. Y, o sea, lo que ahorita lo vamos a hablar en el próximo bloque, pero ahí no podemos hablar de un buen manejo de la pandemia cuando se está muriendo así la gente, o sea, eso sí no. Otra cosa es que sí tenemos que cambiar la forma de hacer política y de hablar política, eso sí, se lo reconozco, por todo lo demás no es así. A ver, rapidísimo, porque levantó la mano Estefanía. A ver, presidente, que ciertamente en lo personal, o sea, el presidente está aprobado y evidentemente las encuestas es lo que nos arrojan hoy, pero el gobierno está reprobado en cada rubro. ¿Qué decir de esto, Estefanía? Bueno, según tú. No, según las encuestas de hoy, Reforma al Financiero. Pero a ver, justo en las encuestas nos están diciendo que había bajado la aprobación en todos los niveles y aumentó la aprobación en las mujeres de 18 a 20 años, en las personas profesionales. Vean la encuesta de Mitofsky que trae todos los rubros. Yo creo que sí, y que nos están vendiendo una idea que no es y que la gente pues está creyendo lo que tú dices. Yo no sé de dónde en realidad está el gobierno reprobado, pero si la gente está de acuerdo con las medidas que se están tomando. Pues es que precisamente no. Lo que nos dicen las encuestas es aprobación del presidente. De hecho, se le reconoce carismáticamente y como persona, pues a un presidente que tiene, por lo menos en la medición que tenemos hoy en Reforma, 61% de aprobación. Pero en rubro por rubro, si nos vamos a salud, economía, no hay, y la verdad yo no he visto en meses. La de Mitofsky, no la del Reforma, vela. Échanosla si quieres. Bueno, va a haber de hecho chance porque ya nos tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir hablando desde luego de esto y el siguiente bloque de hecho trata hay oportunidad de hacerlo. Ayer se presentaron otros 29 proyectos de inversión público-privada para reactivar la economía. ¿Es una medida suficiente para enfrentar los efectos de la pandemia? ¿Cómo evalúan las y los panelistas la relación entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones empresariales en estos 2 años? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. La relación entre los grupos empresariales y el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido precisamente coser y cantar. En materia económica, ha habido divergencias sobre las medidas tomadas durante la pandemia, pero también logros como el programa de inversión presentado ayer. Veamos el contexto. Este lunes, el presidente López Obrador presentó el segundo paquete de inversiones como parte del programa Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos. Acompañado por empresarios, se presentaron 29 proyectos que buscan revitalizar la economía con una inversión de 228,000 millones de pesos de capital público y privado. El primer paquete de 39 proyectos para apuntalar la reactivación económica se presentó en octubre pasado. 10 de esos proyectos ya están en marcha. La inversión total de los 68 proyectos es de 525,000 millones de pesos y se proyecta la generación de 400,000 empleos. Las obras no tendrán impacto en la deuda pública y más del 50% de la inversión es privada. El acuerdo de inversión firmado con la iniciativa privada busca disminuir los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19.
Debido a la pandemia, los grupos empresariales han solicitado además en varias ocasiones apoyo para crear un salario solidario y/o estímulos fiscales para enfrentar la crisis, pero el Ejecutivo Federal descartó ambas medidas. En cambio, envió al Legislativo una iniciativa para restringir la subcontratación. La clase empresarial reprochó a la Administración Federal no haberlos considerado en la elaboración de la iniciativa, por lo que se iniciaron unas mesas de diálogo para realizar adecuaciones a la propuesta. El primer acuerdo alcanzado fue eliminar la subcontratación dentro de las mismas empresas, pero las charlas continúan. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche, pues la relación entre la iniciativa privada y el presidente. ¿Cómo lo estás viendo tú, Estefanía? Si quieres empezamos contigo. Sí, a ver, yo creo que lo más importante es la creación de empleos y que esto tenga que ver con, digamos, este acuerdo con el sector privado que tenga que ver con la creación de 400,000 empleos es muy importante y sobre todo que tiene que ver con 29 proyectos específicos de cooperación y de colaboración. Creo que esto también viene a romper la idea de que no se iba a llevar bien el gobierno con las empresas, que las empresas se iban a empezar ahí, cosa que no sucedió, que las empresas estaban muy en descontento y no iban a generar empleos, cosa que tampoco sucedió, y viene con un panorama distinto de cooperación, que también se había visto con el tema de los hospitales durante la pandemia, y que el sector privado está en una buena relación con el gobierno federal, pero que además se está construyendo también al calor de lo que mencionaba hace un rato, al tema de los impuestos, que están colaborando, que tenemos una recaudación de impuestos histórica, que tiene que ver también con la participación y con la importancia que tiene cuidar la relación con el sector privado desde un lado responsable y no desde un lado entreguista, digamos, ¿no? Creo que el acuerdo de inversión es importante, se está dando en buenos términos, se ha visto también la confianza del sector privado en muchos rubros y pues, parece que el único sector privado que no va con eso ha sido el grupo de los empresarios pseudo empresarios mexicanos que han tenido su grupo y que han querido hacer política con esto. A mí me parece bien, va en buen camino, tiene que ver con la recuperación de la pandemia sin duda y al final quien sale beneficiado pues serán los trabajadores y la creación de empleos que se hagan y que tiene que ver también con lo que vaya a derivar del TME, con estos nuevos acuerdos. Me parece importante y pues se termina de contemplar o tiene que ver también con lo que hablábamos en el bloque pasado, con el informe del presidente. Tiene que ver con la recuperación económica sin duda que se ha visto a nivel mundial pues complicada con el tema de la COVID, pero que ahora parece que los empresarios y que el sector privado va a entrarle de manera responsable y yo lo celebro sin duda. También es un reflejo de la confianza que hay en el gobierno federal hoy, porque a quien más le interesa que no exista la corrupción es a los empresarios. Alejandro Encinas, tu punto de vista, por favor. Pues yo creo que es un muy buen día hoy que se cumplen 2 años para hacer un análisis global de una relación que ha sido compleja con encuentros y desencuentros y creo que es una de las pistas para identificar los cambios que sí ha habido en esta llamada cuarta transformación, porque una de sus promesas era separar el poder político del económico. Y hay que recordar cómo antes los expresidentes pues terminaban en los consejos administrativos, por ejemplo Felipe Calderón de la empresa energética Iberdrola, de una de sus filiales norteamericanas, cuando fue el presidente que aniquiló Luz y Fuerza, o como Javier Lozano, el encargado de representar desde la Secretaría del Trabajo los intereses de los trabajadores, quería entrar a trabajar a la Coparmex. Esas puertas giratorias, yo no me imagino en definitiva a López Obrador trabajando para un consejo administrativo de una transnacional una vez que acabe su sexenio. Y es lo que yo creo que sí se ha logrado separar. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que era este plan corruptísimo de negocios millonarios del grupo de Atlacomulco, la cuestión del uso de glifosatos en el sector de la agroindustria, el etiquetado de productos con altos contenidos calóricos o de altos niveles de grasa, quitarle la protección o los monopolios a las farmacéuticas, son puntos en donde ha habido desencuentros con el sector privado, pero una vez que encuentras esas líneas de diferencia en donde va a haber un acuerdo básico y es que en muchas cosas vamos a estar en desacuerdo, creo que sí ha habido diálogo, cooperación y entendimiento en muchas otras para sacar medidas que ya desde una oposición de autonomía y de diálogo, pues son en beneficio del país, como el salario mínimo, que ha elevado el 30% del poder adquisitivo, y este fue pues una decisión que se toma en el seno de la CONASAMI por los trabajadores, por los empresarios,
por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, el gobierno beca a los jóvenes, las empresas los capacitan, 1,5 millones de jóvenes ya han sido capacitados bajo este esquema. Por ejemplo, este paquete de proyectos de infraestructura con inversión pública y privada, cómo se está preparando el sector público y el privado para encarar los compromisos laborales, ambientales, en diversas temáticas para garantizar los beneficios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o la reconversión hospitalaria para que los hospitales privados también sean parte de la estrategia para atender a los pacientes graves por COVID. Entonces creo que ha habido una agenda muy fructífera, pero efectivamente creo que hay un replanteamiento en donde ya el gobierno no es un comité al servicio de una minoría, sino que gobierna por las mayorías y a favor del interés público. Martín Vivanco, ni más ni menos el gabinete del presidente es coordinado por un empresario como Alfonso Romo, con los señalamientos y el pasado que en muchas ocasiones se ha mencionado. ¿Realmente está separado el poder político del económico? Lo han intentado, sí. Yo creo que en eso han tenido relativamente éxito, aunque creo que a veces ha salido demasiado caro. Porque, y el ejemplo te tomo el ejemplo, Alfonso Romo al principio del gobierno era visto como alguien extremadamente poderoso y hemos visto con el paso del tiempo cómo ha sido mermado su posición, su calidad de interlocutor. Él dijo, a todo el mundo le dijo que no se iba a cancelar el aeropuerto, por ejemplo. A partir de ahí, pues empezó a decaer muchísimo su protagonismo en el gobierno y él ha tratado de mediar muchísimas cosas entre el empresariado y el gobierno, pues simplemente no se puede. Creo que es mucho más complejo que eso. Efectivamente creo que el objetivo era quitar esa relación que sí es nefasta, pero también hay formas de hacerlo. O sea, les cancelaron un aeropuerto donde había muchísima inversión, la reforma energética en los hechos se paró donde había muchísima inversión, las energías limpias se pararon donde también había inversión. Ahorita lo del outsourcing no creo que le estén pasando muy bien. Y los anuncios que se han dado, la verdad es que a mí todavía no me queda claro la continuidad, ya lo habíamos hablado. Ahora, no es casual este sospechosismo de Andrés Manuel López Obrador con el empresariado. Y yo creo que por 3 razones. Una, el presidente es hijo de su tiempo. En la UNAM, en su momento, se estudiaba en serio marxismo y yo creo que uno de los diagnósticos sigue siendo válido. O sea, hay una acumulación ingente de capital y eso es algo que el presidente lo tiene muy en la mira, lo ha dicho en las mañaneras y ha citado a Marx en las mañaneras. Yo estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Lo segundo, no creo que se le olvide el 2006. El 2006, esto de que es un peligro para México, que no se nos olvide que fue también fraguado por empresarios. Sí. No me imagino cuántas veces fueron empresarios ahí a Palacio Nacional a querer cabildear algo con él, que en el 2006 le quisieron dar en la torre. Y tercero, hay una relación muy, pero muy corrupta entre dinero y política. Y él también lo sabe. Ahora, creo que se equivoca en poner en un mismo rasero a todos, sobre todo, por ejemplo, cuando pidieron ayuda para la pandemia, las pequeñas y las medianas empresas, por ejemplo. Ana Villagrán, ¿cómo ves tú esta materia? De entrada, ya me divertí con todo lo que escuché, porque al principio estaba muy contrariada porque Estefanía pues señaló que somos el país que está llevando mejor la pandemia o que el gobierno lo está haciendo de una manera excelente y pues realmente creo que una aseveración así amerita que le pida perdón a los 105,000 muertos que hay ahorita por el SARS-CoV-2 o por los millones de contagiados hay o porque México es el 4º país con más fallecimientos. Nadie podría decir que López Obrador ha hecho algo bueno con la pandemia y por lo tanto también Alex tiene que perder toda preocupación porque ninguna empresa va a invitar a su círculo directivo al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando deje primeramente pronto de ser presidente de la República. O sea, ¿cómo que primeramente pronto? ¿A qué te refieres, Ana? Que ni se preocupa. Pues faltan 4 años, ya falta menos, ¿no? Entonces, a ver, respecto a este tema, son 228,000 millones de pesos para 29 nuevos proyectos de infraestructura. Es sin duda algo que se tiene que celebrar. Qué bueno que haya una inversión. Yo cuestiono que el tema es que es en carreteras, en puertos, en ferroviarias, en energía de hidrocarburos, en logística, en agua potable. Es decir, no están haciendo exactamente nada nuevo de lo que ya venían haciendo otros sexenios. Y lo que sí están dejando de hacer es dejaron de invertir en energías limpias y en proyectos que nos posicionen de una manera más competitiva en el mercado global. O sea, México se está retrasando años luz en términos de inversión en infraestructura, aunque venga con capital privado. De esos 68 proyectos que se presentaron,
se pretende que se generen 4,000 nuevos empleos, 400,000 nuevos empleos que no van a ser gracias a la cuarta transformación, sino a las y los empresarios del país que están invirtiendo esto, pese a que no se les ha dado las condiciones para sobrevivir. En el caso del outsourcing, por ejemplo, yo creo que se tiene una muy buena intención, por supuesto, para que las y los trabajadores del país que no tienen las condiciones legales mínimas requeridas las tengan, pero no de la manera en la que la cuarta transformación llega, impone y destruye y desaparece. Las cosas no son así, y menos con un empresariado que ha sido amordazado y obligado a comprar tonterías como lo del avión presidencial. Es decir, a los empresarios en México ahorita tienen todo menos buenas condiciones, y así el país no va a progresar. Sí. Estefania Veloz tiene levantada la mano. Sí, a ver, a mí me parece absurdo que Ana no entienda que para que el empresariado funcione tiene que haber una política que les permita funcionar bien. Entonces, si ella está pensando que los empresarios se mueven solos, pues entonces no sé qué le enseñaron en el PAN, donde la mayoría son empresarios. Y yo quiero decir por alusión personal, a mí me duelen todos los muertos. Y yo reconozco los muertos del COVID. Ana no ha reconocido los muertos de la guerra contra el narco todavía. Quien le debe disculpas al pueblo de México por los más de 200,000 muertos, eres tú, que sigues diciendo y defendiendo una guerra que nos dejó con un país ensangrentado. Esa es la diferencia entre tú y yo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna mano levantada? Hay muchas diferencias. Muchas. No, pues ya, ahí la dejamos, ¿no? Bueno, pues ya no quisieron seguirle. Vámonos a una pausa. Ante el incremento de muertes y contagios por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud pidió a México abordar con seriedad la pandemia. El subsecretario Hugo López-Gatell dijo que el llamado era a la población y que él dice lo mismo todas las noches. ¿Qué lectura dan en la mesa a estas declaraciones? Regresamos a Punto y Contrapunto. Gracias por continuar en Punto y Contrapunto. Fíjese que ayer el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, externó su preocupación por el número de contagios y muertes por coronavirus en México y pidió a nuestro país tomarse en serio la pandemia. Pues duplicar las muertes y los casos en 3 semanas es una mala señal. Veamos el contexto. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el incremento de casos y muertes por COVID-19 en México es muy preocupante. And we would like to ask Mexico to be very serious. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a nuestro país y señaló que México está en mal estado. Según cifras oficiales, en nuestro país se han registrado 1.113.000 casos confirmados y 105.000 muertes por SARS-CoV-2, lo que equivale a 871 casos por cada 100.000 habitantes. Tedros destacó que entre octubre 12 y noviembre 23 el número de muertes y de contagios se duplicó y que el incremento de ambas cifras indica un problema serio. El doctor Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, añadió que en México y en cualquier otro país lo que ha sido más difícil es la disonancia entre los gobiernos y la población, que necesita una comunicación regular, muy clara y creíble sobre qué hacer, y que ese comportamiento debe ser seguido por los líderes para evitar confusiones. En conferencia de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell señaló que el doctor Tedros se había referido a que todos podemos tomarnos muy en serio la epidemia y que él dice lo mismo todas las noches. Añadió que en marzo advirtió que la epidemia sería larga y que en México y en América estamos todavía en una fase de ascenso que muy probablemente se exacerbará hasta enero. Punto y contrapunto. Último tema para debatir esta noche. Empezamos contigo, Ana Villagrán. ¿Cómo estás viendo lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la reacción del gobierno de la República? Pues la reacción fue típica de Gatell, ¿no? Ya que nos esperamos, estamos en diciembre del 2020, hemos escuchado cuántas contradicciones, cuántas mentiras, cuántos desplantes, cuántas arrogancias. Ya no sé, se me acaban los adjetivos calificativos para hablar de Gatell, porque pues resultó ser toda una cajita negativa de monerías. Entonces, que nos coloquen al mismo nivel de los resultados de Brasil, creo que tendría que sacudir las conciencias de este gobierno y entender que si la OMS ya de una manera muy clara y muy frontal
Social señala específicamente que los líderes tienen que dar el ejemplo y usar cubrebocas, pues creo que fue un mensaje claro, no solo para las y los habitantes del planeta, no solo para las y los ciudadanos del país, sino para nuestros dirigentes. Hoy en el segundo año de gobierno vimos que muchos de las personas que acompañaron en la explanada del Palacio del Hogar del Presidente no llevaban cubrebocas. El fin de semana en la gira que hizo por los estados del norte, desde el líder municipal al estatal, al nacional, no tenían cubrebocas. Hoy genuinamente hay muchas personas que dicen no lo uso porque no lo necesito, porque encuentran en López Obrador una imagen de referencia. Si con esta popularidad que según ustedes del 70% que tanto nos presumieron en los dos bloques anteriores y el presidente hoy en su informe creen en el presidente, entonces ustedes y el presidente López Obrador está poniendo en peligro el 70% de la población del país por no usar cubrebocas. Entonces que hoy Gatell no tenga manera de decir es que no se lo recomiendo yo al presidente, no es que este mensaje no era para mí, y que además se atreva a mentirnos diciendo que si la OMS le hubiera llamado la atención al país, le hubiera mandado una carta diplomática, cuando la periodista que hizo la pregunta ya dijo que el procedimiento no es ese, que la declaración de la OMS fue directa contra el gobierno mexicano. Pues entonces no sé qué estamos esperando. La OMS señaló que del 12 de octubre al 20 de noviembre hubo el doble de casos en el país y el doble de fallecidos, cuando pasamos de 2,000 a 4,000 casos diarios de contagiados y de 31,000 a 60,000 muertos en el país. Entonces, si las cifras de la OMS siguen generando que Estefanía crea que la oposición nos inventamos cifras de la cabeza, como el presidente se inventa sus índices de bienestar, sí, creo que estamos muy equivocados. El mensaje fue claro y fue contra el gobierno mexicano, no solo contra todos los y las irresponsables que no usan cubrebocas en la nación. Estefanía Veloz, ¿qué decir a esto que menciona Ana? Yo debo decir que coincido con que, para mí es inequívoco que cuando se refirió el doctor Tedros a los líderes del mundo, a los líderes que pongan el ejemplo y a las autoridades de nuestro país, pues sí iba muy dirigido al gobierno, pero ¿por qué dio la vuelta a esta declaración? A ver, primero quiero decir que ya nos cae bien la OMS, ¿no? Cuando la OMS felicitó el proceso del manejo de la pandemia y a Hugo López Gatell, no nos caía bien la OMS. Incluso aquí se criticó a la Organización Mundial de la Salud, se dijo que se había politizado, que sí estaba corrompida, pero hoy la está aplicando Ana. Ay, perdón. Tuvimos ahí una pequeña. ¿Está todo bien? ¿Seguimos? Sí, todo bien. Sí, perfecto. Sí. No, aquí no paramos. Nos decías que antes se criticaba que se politizaba la OMS. Ajá, pero hoy la está citando Ana como una cifra válida o como una organización válida. Yo creo que el mensaje es para todos y todas. Y creo que el mensaje tiene que ver un montón con el manejo de los líderes también de los estados y con los líderes de los municipios que han querido politizar esta decisión, que han querido llevar todo esto a utilizarlo de manera política, de llevar agua para su molino, como lo está haciendo Ana en este momento. Y sí, creo que también hay que aceptarlo como la organización importa, hay que aceptarlo, pero también no se vale que intentar desmarcarse de esto e intentar decir que no hay responsabilidad o corresponsabilidad. Lecona, tú mismo lo decías, me parece que hace un par de días, diciendo, es una responsabilidad que es una responsabilidad que deberíamos tomar todos en el país, es una responsabilidad que le corresponde a todas las personas y sobre todo a los liderazgos que han querido lucrar con esto y no han querido ni siquiera adoptar. O sea, ¿de qué estrategia estamos hablando si los panistas han querido manejar su propia pandemia, que tampoco les ha servido, que tampoco se ha llevado de manera mejor? A mí me parece que hay que aceptar la declaración de la OMS, que no hay que querer usarla con tentillo, la OMS, cuando sí nos cae bien, cuando no nos cae bien, porque entonces se desprestigia la organización, o yo ya no entendí, porque aquí se ha dicho que la OMS no sirve para nada, pero hoy sí nos gusta. Pero sí es un tema que hay que aceptar, que es para los líderes, pero que también en México tenemos un gran problema con la mezquindad de los gobernadores que no han sabido aceptar su corresponsabilidad y que han querido darle un tono muy, muy político a algo que no debería hacerlo, ¿no? Yo voy a decir que estoy muerto de curiosidad de saber quién dijo que la OMS no servía para nada. ¿Nos das pista, Martín Vivanco? Aquí se dijo, aquí en esta mesa se dijo, por lo menos un par de veces. Por lo menos un par de veces. Bueno, ya haremos una investigación correspondiente, pero escuchemos a Martín Vivanco. ¿Cómo ves? No, a ver, la política del COVID ha sido catastrófica, el egocentrismo y la educación nunca son buenos consejeros para la política pública, y yo creo que todo eso se personifica en López
Gatell. O sea, es una cosa impresionante la manera en que su ego ya maneja todo esto, como el desdén, cómo se ve los... Entonces es una cosa realmente criminal que se representa en López-Gatell, ¿no? Y yo creo que lo de la OMS, yo creo que sí, lo que le está diciendo es, oigan, hay que corregir el rumbo. Creo que va dirigido, y puede tener razón Estefanía en esto, a todos los gobernantes, pero obviamente está dirigiendo a México, el jefe del Estado es Andrés Manuel López Obrador. Y hay muchísimas cosas ya fuera de lo que hemos dicho siempre, las pruebas, el cubrebocas, etcétera. Hay muchas otras cosas que sí se han recomendado al gobierno y el gobierno simplemente no ha escuchado porque no quiere escuchar absolutamente a nadie. El ejemplo, eso yo lo dije al principio, cuando estalla la pandemia en Francia, el presidente de Francia agarra y se juntó con todos los exsecretarios de salud y les dijo, ¿qué hacemos? Aquí hay un documento que muchísimos criticaron porque ni siquiera leyeron, donde 6 exsecretarios de salud le dicen al gobierno, hay que hacer esto. Hay que hacer, por ejemplo, una política masiva de vacunación contra la influenza para que esto no se vuelva una sindemia. Bueno, ahorita si tú te quieres vacunar contra la influenza, no encuentras vacunas. Es muy complicado, no hay vacunas en México. Ese tipo de cosas no la hemos hecho, no la hemos hecho. Además de todo lo que se ha dicho. Y la pedagogía social, o política, perdón, para que haya disciplina social, que es lo que dijo la OMS, tampoco se ha hecho. Y lo tenemos en el presidente de la República, que no usa cubrebocas, y también no dudo que en muchos otros gobernantes, o sea, es todo dirigido a todos, pero de que hay opciones, hay opciones. Les recomiendo que lean el libro este que sacó Pensando México, ahí vienen las recomendaciones, y sí es el Movimiento Ciudadano, pero está muy bueno, y todavía se pueden hacer muchísimo. Lo que sigue es importantísimo, porque vacuna no es igual a vacunación. Para la logística que se necesita para que todos podamos estar vacunados es muy compleja. Ojalá que el canciller sea el que se haga cargo de esto o alguien mucho más capaz y no López-Gatell. Alejandro Encinas, ¿cómo evalúas tú el manejo de la pandemia? Hay que aclarar que uno de esos... Espérame, nada más que te pongo la cuestión. Ciertamente claro. sí hay, esto que dice Martín, hay esfuerzos hasta de los ex subsecretarios, pero también hay cosas que sí llaman la atención, ¿no? Como el hecho de que no se ha reunido desde cuándo el Consejo General de Salud. ¿Qué decir de esto y de que el presidente no se quiera poner el cubrebocas? Recordar que de estos secretarios, pues uno ya se aburrió de combatir la pandemia y acabarla en 8 semanas y ahora está ya haciendo campaña en la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. Y que el primer gobernante en desacatar las recomendaciones que da el sentido común y las autoridades epidemiológicas es el propio Enrique Alfaro, que de una noche pasa de meter a la cárcel, de generar toques de queda, a abrir el estadio de Chivas por intereses económicos y a un evento masivo. Entonces, qué bueno que ahora se toma en serio lo que dice la OMS, me parece importantísimo que la oposición lo comience a tomar en serio, y yo citaría a su cabeza cuando dice, convertir el coronavirus en una arma política causará más muertes. Dejen de politizar el coronavirus si no quieren más bolsas con cadáveres. Y hay que tomarnos en serio esto. Yo creo que estas llamadas de atención de la OMS son importantes. Pero también hay que poner en contexto cuando la OMS ha dicho que México lo ha hecho muy bien. El 12 de junio, López-Gatell, el subsecretario, fue designado como parte del grupo técnico para actualizar el reglamento sanitario. Nadie quiso hablar de eso aquí en este programa. El 26 de mayo, la OMS felicitó a México por la imposición de restricciones estrictas a la circulación y la detención temporal de la actividad de empresas para limitar la propagación de COVID-19. También reconoció el plan de ayuda económica. El 14 de octubre reconoció la OMS a México por la implementación del semáforo epidemiológico como uno de los países pioneros, y recientemente, el 5 de noviembre, México es el país de América que ha hecho para la OMS mayores esfuerzos en la reconversión hospitalaria, elevando en 375% las camas de cuidados intensivos. Entonces, que por supuesto que en México nos lo estamos tomando muy en serio, pero sí hay que redoblar esfuerzos porque esta pandemia no se ha acabado, la pandemia no se ha cansado, y sí estamos en una situación delicada, por lo que hay que extremar medidas y también asumir la responsabilidad como gobierno, pero también las responsabilidades personales. Porque luego estos que andan diciendo que Gatell, y son los que van a las bodas, son los que van de fiesta, son los que no usan mascarillas, y esa doble moral de la derecha que ya conocemos. Ana Villagrán, ¿levantaste la mano?
Sí, es que es terrible que mis compañeros o cualquier simpatizante de la Cuarta Transformación diga es que están politizando la pandemia porque no pueden enfrentar que somos el país que con 4 veces mayor del promedio mundial en la tasa de letalidad. Ustedes pueden tener la cantidad de camas vacías que quieren, pero aquí un mexicano o mexicana se muere 4 veces con más, o sea, hay más probabilidad que un mexicano o mexicana se muera que en otras naciones del mundo, y eso es algo que ustedes no han solucionado. Qué bueno que la OMS reconoció el proceso inicial, quizá que Gatell mostró, qué bueno que se le incluyó en el Consejo así como se incluyó a cientos de líderes mundiales. No fue una invitación exclusiva para Gatell, se le dio a México y le tocó a Gatell porque son los que nos dirigen, pero invitaron a muchos en todos los países. Qué bueno que se han aplaudido cosas, pero han sido cosas mínimas. Lo del semáforo, qué bueno, pero ¿de qué ha servido, Alejandro? Tú vives aquí en la capital, estamos en semáforo con casi alerta a punto de cambiar a rojo y la jefa de gobierno no sabe ya cómo estar malabareando para no pasar nuevamente, para no afectar más la economía de la capital, para no pasar al rojo. Entonces la OMS puede aplaudir cosas, pero hoy nos están regañando y hoy es muy válido que el presidente mañana saliera con el cubrebocas a decir, perdónenme mexicanos, me equivoqué durante meses porque por caprichoso no lo quise usar y lo estuve haciendo mal para ustedes, porque yo soy el líder presidente de esta nación. Yo tendría que poner el ejemplo, porque la única ocasión que López Obrador se puso el cubrebocas fue porque el gobierno estadounidense se lo exigió y si no, no podía ver a Trump. Si no llevaba el cubrebocas, no lo dejaban subirse al avión. Entonces solo lo hizo por una conveniencia política para hacer el caldo gordo aquí a nuestro compadre del norte que perdió. Entonces no pueden hoy seguir diciendo que lo estamos haciendo bien y nada más señalar. Yo jamás he hablado mal de la OMS. Yo ni cuando he oído estas cosas, qué bueno que se le reconoce a México. Pero si aquí Estefanía tiene otros datos, que señale exactamente qué día yo hablé mal de la OMS, porque yo todo el tiempo estuve diciendo el gobierno mexicano tiene que seguir las indicaciones de la OMS respecto a las pruebas masivas que este país aún no aplica y que ahí puedo señalar que la jefa de gobierno por fin va a empezar a aplicar en la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno hace mucho que se dio cuenta que el camino de Gatell no es el camino de la vida ni de la salud del pueblo. A ver, tenemos tiempo para 2 intervenciones rapidísimas. Si tiene levantada la mano, Estefanía, por favor. Fue rapidísimo, es mi palabra contra la de alguien del PAN que juzga el pueblo. Mira, yo nada más voy a decir una cosa, es muy impresionante el discurso de ustedes, porque un día es todos somos mexicanos, todo es México, hagámoslo por México, pero lo único que escuché ahora es ustedes y su estrategia, y ustedes, y los están criticando a ustedes, pero si se trata de una estrategia nacional, si es una crisis nacional que nos compete a todos, ese es el discurso de politizar la pandemia. Hay que echarle mucho ojo, hay que escuchar muy bien cuando se refieren a eso, porque ahí es donde está la politización de algo que no debería. Ustedes gobiernan. Alejandro Encinas. No, a mí me deja muy tranquilo que los mexicanos son personas inteligentes y que tienen capacidad de discernir la política de los opilotes, la política carroñera. Y tan solo hace una semana, Buendía y Laredo publicaba una encuesta en la que señala que 6 de cada 10 mexicanos aprueban la estrategia que el gobierno de México ha impulsado para mitigar los efectos de COVID. Entonces, creo que las cartas están más que claras. Bueno, Martín, ¿algo que agregar? Nada que agregar. Bueno, pues ahí está. Pues, ciertamente, como decía Estefanía, yo sí decía ayer de esta necesidad, hablábamos de esta necesidad de despolitizar, porque tiene que haber también la autocrítica y tenemos que ver también que, por lo menos en Ciudad de México, salimos a la calle. La verdad es que hemos bajado la guardia, la verdad es que se ha bajado la guardia y estamos en un momento muy difícil y ojalá autoridades, sociedad civil y todas las personas que tienen presencia pública seamos lo suficientemente responsables para mandar los mensajes correctos y lo más posible despolitizados. Pues acabó el programa por hoy, los temas a discutir esta noche. Regresamos nada más con la paparrucha. Y ahora vamos con la paparrucha de la noche. El fin de semana, el presidente López Obrador visitó Baja California, donde algunas personas intentaron abordarlo. Se hizo viral el caso de María Carolina Peña, madre de Sunshine Rodríguez, líder pesquero acusado de traficar totoaba. La mujer intentó hablar con el mandatario, pero no pudo, porque el presidente no bajó el vidrio de la camioneta en la que viajaba. Esta no fue la única imagen captada en estas circunstancias. La prensa local capturó también este momento cuando un grupo de manifestantes le solicitó medicamentos. La imagen, sin embargo, fue usada para hacer este otro fotomontaje, el que ven en pantalla,
con una madre y 2 menores con el logotipo del IMSS al fondo. Así que no caigas en paparruchas. Recuerda que es muy fácil alterar imágenes. Aunque en redes sociales, ciertamente, hubo muchas críticas recordando cuando en marzo pasado el presidente saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda seguir cuidándote, usando cubrebocas, guardando la sana distancia y evitando reuniones en espacios cerrados. Yo soy Alfredo Lecona y esto fue Punto y Contrapunto. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos a ti y a todos los panelistas.